Como siempre, bienvenidos al canal. Habíamos hablado de la ley de Coulomb, habíamos explicado la expresión para calcular la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Es importante recordar que todas las cargas son múltiplos de la carga fundamental de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios en el caso del protón y el mismo valor en el caso del electrón, solo que negativa. Ahora veamos un ejemplo sencillo de cómo calcular la ley de Coulomb a partir de esa información que nos entregan. Nos dicen que tenemos una carga de un valor 4 por 10 a la menos 9 coulombios, otra carga de valor 5 por 10 a la menos 8 coulombios y una distancia de separación de 5 centímetros entre dichas cargas. Entonces, queremos calcular la fuerza que hay entre estas cargas. En este caso, notemos que ambas cargas tienen signo positivo. Eso significa que sería una fuerza de repulsión. Esto hay que tenerlo siempre presente. Si las fuerzas tienen signos contrarios, las cargas tienen signos contrarios, la fuerza será de atracción. Si tienen signos iguales, como en este caso, el valor de la fuerza va a ser de repulsión. Lo que hacemos simplemente es un reemplazo sencillo. Decíamos que K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Luego viene el valor de Q sub 1, 4 por 10 a la menos 9, Q sub 2, 5 por 10 a la menos 8 coulombios. Y es importante esto. No tiene una distancia de R en centímetros, pero para que haya consistencia de unidades al trabajar la fórmula, pues debemos pasar estos 5 centímetros a metros. Razón por la cual escribimos acá en el denominador 5 por 10 a la menos 2 metros, es decir, 5 centímetros. Al pasarlo a metros nos queda 5 por 10 a la menos 2 metros y esto elevado al cuadrado. Al efectuar la operación, pues el resultado que obtenemos es una magnitud de 7.2 por 10 a la menos 4 newtons. Acá hay algunos detalles que son importantes en el manejo de la expresión. Si observamos, acá hay un exponente 9, 10 con exponente 9 positivo y 10 con exponente 9 negativo. Obviamente, de acuerdo a las propiedades de los exponentes, pues esto se nos va a cancelar, porque recordemos que si yo multiplico, en este caso 10 a la 9 por 10 a la menos 9, sumo los exponentes, en este caso una suma algebraica, más 9 menos 9 me da 0, y pues toda cantidad elevada al exponente 0 es igual a 1. Entonces me quedaría como exponente en la parte superior solamente 10 a la menos 8. Ahora, ¿qué ocurre? En la parte de abajo yo tengo este 10 a la menos 2, que al multiplicarlo o al elevarlo al cuadrado, también aplicando otra propiedad de exponentes, multiplico el exponente de adentro por el de afuera, o sea que este 10 de la parte de abajo me quedaría 10 a la menos 4. Teniendo en cuenta que arriba tengo 10 a la menos 8, entonces nuevamente otra propiedad me dice que resto al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. En este caso también hay que tener cuidado con lo siguiente. En el numerador tengo menos 8 menos el exponente del denominador, pero el exponente del denominador es menos 4. Entonces debo respetar este menos 4 y aplicando la ley de los signos de la multiplicación me quedaría menos 8 menos por menos más 4, lo cual me da como resultado menos 4, que es
efectivamente el exponente, o sea, la potencia de 10 que tengo acá en el resultado. Entonces, 7,2 por 10 a la menos 4 newtons. Ahora, observando este resultado, pues uno evidentemente se da cuenta de que es una fuerza demasiado pequeña. No obstante, pues es un valor como tal y pues debemos tener en cuenta que con cargas tan pequeñitas, sin embargo, la separación de 5 centímetros es considerable. Esa entonces es la manera de uno hacer el cálculo de la fuerza de Coulomb cuando se conocen estos datos, las cargas y la distancia entre ellos. Ya habíamos visto cómo se calculaba la distancia cuando teníamos el valor de la fuerza y teníamos el valor de las cargas. En ese caso, recordando un poquito, decíamos que la distancia pues era la raíz cuadrada de este valor en el numerador dividido entre la fuerza. Entonces, vamos a recordar brevemente esa expresión y sirve pues para hacer un cálculo sencillo, en este caso, de la distancia entre cargas. Vamos a variar acá un poquito la información. Vamos a asumir que tenemos como datos una fuerza de 5 por 10 a la menos 4 newtons, que tenemos una carga Q sub 1 que tiene un valor de 2 por 10 a la menos 12 colombios, y que la carga Q sub 2 tiene el mismo valor. Digamos que Q sub 2 tenga el valor de 2 por 10 a la menos 12 colombios. Entonces, queremos encontrar la distancia de separación entre dichas cargas. Nuevamente, la expresión despejando R, nos quedaría que R sería igual a la raíz cuadrada de K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido entre el valor de la fuerza. Muchas veces en este tipo de situaciones, lo que genera más dificultad no es tanto el cálculo, pues esto simplemente es una labor de calculadora, es sencillo. Es más bien el despeje el que a veces puede introducir errores. Entonces, recordemos, esta r al cuadrado pasaría a este lado y esta f, es decir, intercambiaría posiciones. Y finalmente, la r, pues extraigo raíz a ambos lados por el hecho de que está al cuadrado y simplemente acá es un reemplazo. Lo que haríamos es reemplazar simplemente la información que tenemos. Entonces, pues la constante K ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Como las cargas son iguales, pues lo podemos expresar de la siguiente forma. 2 por 10 a la menos 12 coulombios elevado al cuadrado. O sea, Q sub 1, Q sub 2 son iguales, por lo tanto, multiplicarlas entre sí equivale a tomar el valor y elevarlo al cuadrado. Y finalmente esto dividido entre el valor de la fuerza, que fue 5 por 10 a la menos 4 newtons.
El valor numérico de la distancia pues es un valor que se obtiene sencillamente con un cálculo pues simple, pero acá me parece que lo más importante es la consistencia de las unidades. Entonces, nuevamente, culombio cuadrado se me va a ir al elevar este al cuadrado, se me va a ir este culombio al cuadrado con este culombio al cuadrado. El newton que está en el numerador se me cancela con el newton que está en la parte del denominador. Entonces me va a quedar como unidad de medida solamente metro al cuadrado. Y al extraer la raíz cuadrada, pues este cuadrado se nos va a cancelar con el índice de la raíz. Por tal razón, el resultado numérico que vayamos a obtener va a ser entonces expresado en metros. Entonces dejo ya la labor de cálculo para que ustedes pues lo efectúen y comprueben además que las distancias, digamos que llevan una relación con las cargas en el sentido de que son distancias demasiado pequeñas, distancias pues muy pequeñitas. En este caso tendríamos, para dar una idea, esto tendríamos menos 12 al cuadrado nos daría menos 24, este 4 subiría positivo, tendríamos menos 20, pero con este 9 entonces tendríamos menos 11. O sea que de todas maneras, al extraer raíz, pues quedaría en la mitad. Eso nos daría de todas maneras una distancia demasiado pequeña. Esa es entonces la manera en que podemos hacer este tipo de cálculos sencillos utilizando la expresión de Coulomb. El tema continuará en otros encuentros.